Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción de Noah y vamos a estudiar algunas cosas culturales y también utilizando lo que es la metodología de mi maestro Rico Cortés. Y ya como la mayoría de las personas que se conectan a los estudios saben que vamos a estar usando mucho lo que es la escalera educativa y lo que son las esferas, porque nos da una estructura y nos da una base para nosotros poder comprender algunas cosas que vamos a encontrar dentro de cada porción. Tenemos que recordar que las porciones, aunque las estudiamos todos los años, siempre el, el, la meta es seguir creciendo y seguir construyendo encima de una base para que el crecimiento siga y no volver hacia atrás. Entonces, por eso es que la metodología es bien importante, porque todos los años debemos estudiar la porción de distintos ángulos para poder cubrir y aprender más sobre ella. En esta semana vamos a estar estudiando lo que es la expulsión de Adán o el exilio de Adán del jardín, lo que llevó al caos de toda la humanidad, y vamos a ver cómo el caos se empezó a desarrollar a través de la porción de Noah. Es algo importante que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando la metodología. Es el templo. Es una de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque a través del templo nos va a dar a nosotros un tipo de ayuda para poder comprender lo que son los espacios sagrados, lo que son el convenio, lo que es la justicia y la bondad de Dios, lo que es el honor y vergüenza a nueva creación, el caos y el orden, para poder estar dentro de lo que es el espacio sagrado. En esta semana nos vamos a enfocar o vamos a poder ver dentro de esta porción lo que son los convenios, la transgresión de un convenio. Vamos a poder ver lo que es la justicia y la bondad de Dios a través de lo que pasó después de que Adán se rebeló. También vamos a poder ver cómo Adán, de un estado de honor, lleva no solamente él, sino toda la humanidad a un estado de vergüenza. También vamos a ver cómo Dios va a hacer una nueva creación a través de la destrucción de la humanidad y el diluvio, para volver a hacer una nueva creación y volver a establecer un orden. También va a ver lo que es el caos y el orden. La humanidad se alejó tanto de Dios formando un caos, y cómo Dios quiere volver a restablecer el orden y lo que es el espacio sagrado a través de una persona, que esa persona va a ser Noé. Tenemos que considerar, cuando estamos leyendo la Biblia, que una de las cosas importantes que vamos a ver, o uno de los patrones que vamos a ver, es cómo Dios quiere establecer un pueblo o una nación o personas que puedan adorarlo a él y que puedan ser su imagen en la tierra. Eso lo vimos en el libro de Génesis, cómo Dios hizo a la humanidad a imagen y semejanza para que pudiera transmitir los valores de Dios, el carácter de Dios, la justicia, la bondad, pudiera dominar o reinar sobre la creación que Dios había hecho y pudiera mantener el orden dentro de ella. Sabemos que Adán falló y vemos las consecuencias en los capítulos sucesivos de la consecuencia de lo que fue el pecado. Entonces vamos a entrar aquí en lo que son distintos temas que vamos a encontrar en esta porción. Por ejemplo, vamos a encontrar la expulsión de Adán, que eso lo vamos a ver desde la porción anterior. Vamos a ver la expulsión de Adán del espacio sagrado. También vamos a ver lo que es la rebelión de Adán. Recuerde que la rebelión, la transgresión de Adán, al Adán desobedecer y comer el fruto del árbol que había sido prohibido, fue lo que dio paso al exilio, a la muerte y el caos dentro del espacio sagrado. Entonces nosotros tenemos que buscar o contemplar lo que es la rebelión, cuáles son las consecuencias de la rebelión y cómo la humanidad se empezó a desarrollar después que Adán se rebeló contra el mandamiento que Dios le había dado. Otra cosa que debemos considerar es el espacio sagrado. Edén era un espacio sagrado, era un monte cósmico, como se entiende en el antiguo Medio Oriente. De hecho, cuando nosotros estudiamos la porción de Noé, vamos a ver que ellos llegan al punto que llegan a establecer o a empezar a construir lo que es un templo para tratar de llegar al cielo y hacerse un gran nombre. Ese espacio, como vamos a estudiar más adelante, es un tipo de zigurot, un templo, lo cual se hacía en el antiguo Medio Oriente y siempre se hacían en lugares altos, especialmente en una montaña.
eso es un patrón o un microcosmo de lo que era el Edén. Más tarde se empieza a hacer estos tipos de templos que, aunque la adoración no está dirigida al Dios verdadero, pero es un tipo de, podríamos decir, de patrón de lo que había en Edén. También tengo que considerar lo que es Caín y el pecado de Caín, que mató a su hermano. La ciudad y la protección de sus murallas. Una cosa que vamos a encontrar cuando Caín se va lejos de la presencia de Dios es que él establece su propia ciudad y establece sus propias murallas. Es interesante porque en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona establecía las murallas o se creía que las murallas eran protegidas por la deidad, nosotros vamos a ver cantidades de salmos que dice que Dios protege las murallas de Jerusalén, que Dios protege la ciudad de Jerusalén. Y esto es un patrón que también vamos a encontrar en las creencias del antiguo Medio Oriente, que las deidades protegían la ciudad, protegían las murallas. También vamos a encontrar que cuando en el antiguo Medio Oriente una persona se hacía sus propias murallas, estaba estableciendo su propia protección. Eso vamos a ver que Caín no quiso estar bajo la protección de Dios, sino que quiso irse lejos de Dios, establecer su propia ciudad con sus propias murallas. Recuerde que el gran error de Adán y Eva al principio fue que ellos querían ser como Dios. Si nosotros vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que ellos querían ser como Dios. Ese fue el grave error de ellos, querer ser como Dios. Capítulo 3 nos va a hablar de eso. Dice, entonces la serpiente, versículo 3-4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, una de las cosas que la humanidad quería y quiere, porque sigue siendo la misma trayectoria de la humanidad, es querer ser como Dios, querer controlar al mundo, querer proporcionar vida, dar la vida y quitar la vida. Ese es uno de los graves errores que tuvo Adán y Eva al principio. Vamos a ver que a través de la historia de la humanidad, todos los seres humanos quieren o intentan querer ser Dios, establecer su propia protección, rechazar la ayuda de Dios, rechazar la protección, rechazar la provisión de Dios, y ellos desarrollarse por su propia cuenta. Esos son temas que vamos a encontrar nosotros en esta porción. Dice, con la caída en el pecado entró en el mundo el caos del dolor y el sufrimiento. La promesa es, o mejor dicho, la consecuencia de la transgresión de Adán. Dice que el día que ellos comieran de ese árbol, ese día ellos iban a morir. Dice el versículo 3, dice, pero el del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea que la consecuencia de ellos transgredir el mandamiento y comer iba a ser la muerte. Entonces, eso fue precisamente lo que trajo la desobediencia de Adán y Eva a la humanidad. Trajo la muerte, no solamente a ellos, sino que toda la humanidad adquirió la enfermedad de la muerte. Ahora todo el mundo estaba condenado a la muerte. Más tarde nosotros vamos a ver que Yeshua vino a restablecer, a eliminar lo que es la muerte, para que la humanidad pueda ser restablecida al espacio sagrado. Esas son cosas que debemos considerar cuando estamos estudiando todas estas cosas. Dice, a la mujer le dijo Dios, multiplicaré tus dolores de parto, con dolor darás a luz a los hijos. Génesis 3:16. Y dice de esta forma, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. También vamos a ver que Adán le dijo que la tierra iba a ser maldita por su culpa. Dice, maldita sea la tierra por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y caldo te producirá, y comeré las plantas del campo.
con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, la rebelión de Adán y Eva provocó que ellos fueran expulsados de este lugar, Edén, que era un lugar perfecto, era un lugar ideal para que ellos, que Dios había preparado especialmente para la humanidad. Al ellos comer de ese árbol, ellos son expulsados de este lugar que representa lo que es un templo y representa lo que es la presencia de Dios. Ahora, la humanidad ha sido expulsada de la presencia de Dios y se encuentra alejada de Dios, fuera del espacio sagrado, fuera de Edén. Debemos recordar que Caín se fue alejando más de este espacio, más hacia el este, y también las descendencias de ellos fueron alejándose aún más y más y más y más. Eso nos va a decir en la porción de esta semana, en el capítulo 5 y 6, nos habla de cómo ellos se fueron alejando de la presencia de Dios. Entre más se aleja una persona de la presencia de Dios, más difícil es que la persona tenga un temor a Dios porque está más alejada de él. Entonces, nos dice que Adán provocó a la rebelión de Adán y Eva, provocó que ellos fueran expulsados del espacio sagrado, provocó el dolor al tener hijos, dolor en la provisión de alimento, que antes Dios era el proveedor de ellos, pero como Adán quería ser su propio proveedor, quería ser como Dios, y una de las actividades de Dios es cuidar y proteger, proveer y que ellos pudieran tener bendición. Pero si la humanidad quiere ser como Dios, ahora ellos tienen que proveerse ellos mismos. Dios ya no le va a proveer porque ellos quieren ser ellos autónomos. De hecho, ese es el mismo concepto que tiene la humanidad hoy día. La humanidad quiere ser autónoma y no quiere depender de Dios, sino depender de sus propios esfuerzos. Entonces, ahora ellos iban a tener dolor a través de la provisión, espinas y caldos el suelo iba a producir, basado en lo que fue la maldición, las consecuencias, y comer el pan con el sudor de la frente. Y iba a sucumbir al final al enemigo que todo el mundo tiene, que es la muerte, que fue lo que Dios le dijo, que si ellos comían de ese árbol, ellos iban a morir. También vamos a encontrar que Dios expulsó a ellos del paraíso, el lugar perfecto donde ellos debían vivir, y ellos ahora debían vivir al este de Edén. Génesis 3:24 nos dice de la siguiente manera. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ahora ellos se encontraban al este, lejos de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos el templo en Jerusalén, vamos a ver la misma forma de llegar a la presencia de Dios. Una persona tiene que venir de este a oeste para encontrarse con Dios. Otra cosa que vamos a ver es la vida se había convertido en una existencia dolorosa en el mundo hostil y maldito. El bendito cosmos o el cosmos del paraíso se había convertido en un caos, no en el caos original de Génesis 1 y 2, sino ahora un mundo caótico y malvado. Habían unas diferencias del principio, por ejemplo, lucha entre animales y animales, Génesis 3:14, que nos dice, y Adonai, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. También Isaías 11:6 nos habla sobre el mismo concepto basado en lo que es la redención final o el futuro, lo que se ve, lo que se entiende como el futuro y la restauración de las cosas. Dice Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Está hablando de lo que sería el lugar ideal, lo que era Edén antes de entrar el pecado. Dice entre animales y humanos, Génesis 3:15, y entre marido y mujer, Génesis 3:12 y 16. También entre la naturaleza y los humanos. O sea que todo, cuando Adán y Eva cometieron la transgresión, todo empezó a cambiar. La humanidad entera, lo que ellos hicieron, afectaron no solamente a ellos como personas, sino que todo el mundo fue afectado, las descendencias de ellos, el mundo que Dios había creado, y también
lo que era la creación entera sufrió un cambio. También entre humanos y Dios, dice Génesis 3, 8 y 10. Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El versículo 12 nos dice, y el hombre respondió a la mujer, que me diste. Bueno, se empezaron a echar la culpa uno al otro. Y el versículo 22 y 24 nos dice, y dijo Adonai Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Adonai del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el hombre en este momento se encuentra en el exilio, se encuentra lejos de Dios y se encuentra en enemistad contra Dios. Recuerde que una persona con la condición de la muerte, que fue la condición que obtuvo Adán y Eva y toda la humanidad, no podía ahora entrar al espacio sagrado porque iba a contaminar el espacio sagrado. De hecho, eso es una de las cosas bien importantes que debemos considerar nosotros cuando estudiamos lo que son espacios sagrados. La muerte contamina el espacio sagrado. Por eso es que en el templo en Jerusalén, nada que tuviera conexión con la muerte podía tener conexión con el templo, porque el templo representa la vida. Edén representaba la vida, representaba lo que era la protección de Dios, lo que era la eternidad. Eso era lo que representaba Edén. Ahora que ellos están fuera de Edén, ahora ellos tienen la condición de muerte, por eso son expulsados de Edén, porque no pueden habitar en el mismo espacio donde no puede haber muerte. Ellos son expulsados de Edén. Y dice lo siguiente, en solo la segunda generación de Caín, la segunda generación después que fueron ellos sacados de Edén, Caín asesina a su hermano. Génesis 4:10, y nos dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces estamos viendo que inmediatamente que ellos transgredieron, estamos viendo las consecuencias de lo que hizo Adán y Eva. Muerte, asesinato, caos. Dice, en la séptima generación, Lamec se jactó de su esposa de haber matado. Génesis 4:23, que nos dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Y dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces estamos viendo las consecuencias de lo que fue el pecado. El caos de la violencia se extendía por toda la tierra. Eso nosotros lo vamos a seguir viendo a través de la historia hasta que vemos las generaciones antes de Noé, que dice la escritura, que la maldad, dice Génesis capítulo 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron, vamos un poquito más adelante. Versículo 6 del capítulo 6 dice, y se arrepintió, versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, cuando nosotros vemos después la generación antes de Noé, vamos a ver que el corazón de toda la humanidad era de continuo mal. Solamente una persona fue hallada justa dentro de la generación de Noé, y ese fue Noé y su familia, que fueron los únicos que fueron encontrados justos o personas íntegras para poder, para que Dios pudiera salvar y preservar la humanidad. Restauración del cosmos. Primero tenía que haber una demanda legal. Siempre que nosotros vamos a ver que hay transgresión a un convenio, siempre tiene que haber una demanda legal. Y esto es importante porque lo vamos a ver no solamente desde un principio, sino que lo vamos a ver a través de toda la escritura. Dios
le da un convenio a su pueblo, le enseña cómo debe hacer ciertas cosas y el pueblo se rebela y Dios trae una demanda legal, ya sea que la traiga a través de un profeta, él mismo establezca la demanda contra la nación o a través de un mensajero, sea un profeta o el mismo Mesías, por ejemplo. Génesis 6:5 y 6:12 dice: y vio, eso lo leímos ya, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo. Dice el versículo 6: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió. Y dijo Adonai: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, la demanda contra la humanidad entera es cómo la humanidad se ha corrompido. Recuerde que Dios quería que la humanidad fuera la imagen de Dios sobre la tierra, que actuara con justicia y con bondad, que fuera portador del carácter de Dios, que pudiera emular el carácter de Dios a través de su vida, de su comportamiento. Estamos viendo que inmediatamente ellos son expulsados de Edén por la transgresión. Ahora la humanidad, su comportamiento no se alinea a lo que Dios quisiera que la humanidad hiciera, sino que su comportamiento es inmoral, indecente, cometiendo asesinato. Esa es la forma como la humanidad se está comportando, completamente en rebelión contra Dios y mostrando un carácter que Dios, no es el carácter de Dios. Corrupto. Por ejemplo, la anarquía, la corrupción universal se define además como jamás, que es la palabra que se encuentra para corrupto en ese versículo. Este término es paralelo a sin justicia en Job 19:7 y en otros lugares el sinónimo de falsedad, engaño o derramamiento de sangre significa en general la subversión flagrante de los procesos ordenados de la ley, de las disposiciones divinas para la regulación de la sociedad después del diluvio, detallada en el capítulo 9. Puede deducirse que jamás o corrupción, corrupto, se refiere aquí predominantemente al arrogante desprecio por la santidad e inviolabilidad de la vida humana. Entonces, esta es la forma como esta persona, Sarna Nahum, en el JPS, describe la palabra corrupto, la forma como ellos estaban conduciéndose de una forma sin justicia, de una forma con falsedad y engaño, derramamiento de sangre. Este concepto es lo que creemos que estaba pasando cuando estudiamos las palabras dentro de la sociedad que se encontraba pre el diluvio. La forma como ellos estaban haciendo, y nosotros sabemos que el fundamento del trono de Dios es la justicia y la bondad. Y Dios mismo ha estipulado muchas veces que la sangre de un inocente clama a él a través de la escritura. Vemos inclusive la sangre de Abel que clamaba a Dios. Entonces ellos estaban practicando todas estas abominaciones a Dios, que fue lo que dio paso para que Dios entablara una demanda en contra de la humanidad completa. Juicio divino. Una vez Dios entabla una demanda contra la humanidad o contra una nación, contra un pueblo, por eso lo vamos a ver después con Israel, que Dios manda a los profetas con una demanda, un rip contra ellos. Dios trae juicio divino si ellos no se arrepienten. Por ejemplo, la catástrofe inminente no es el producto del capricho divino ni de la furia ciega de la naturaleza. Por ejemplo, en el antiguo Medio Oriente se pensaba que de hecho en el Gilgamesh, en el Epic de Gilgamesh, también se encuentra una historia similar a lo que es el diluvio. Pero la razón por la cual los deidades quieren eliminar la humanidad es por el trabajo que le están dando a las deidades, que ellos al principio querían que ellos fueran esclavos para ellos y hicieran las tareas que ellos no querían hacer. Ahora, la humanidad le está ocasionando problemas a las deidades y ellos quieren eliminar la humanidad por esa razón. Mientras que Dios no quiere eliminar la humanidad porque le está trayendo problemas o trabajo, sino por la inmoralidad
que ellos mismos están trayendo. Dice, en hebreo el hebreo emplea la misma raíz que la palabra corromper. La idea es que la humanidad no puede socavar la base moral de la sociedad sin poner en peligro la existencia misma de su civilización. De hecho, con su corrupción, la sociedad pone en marcha el proceso de su inevitable autodestrucción. O sea que no es que Dios quiere destruir la humanidad, sino que la humanidad misma, a través de su alejamiento de Dios y sus actos inmorales, ellos mismos ponen en marcha su propia destrucción. No es que Dios los quiera destruir porque no se agradan con la humanidad en el sentido de que le molesta o le estorba. No, son sus pecados inmorales que hacen que Dios quiera eliminar la humanidad. Dice, en la historia bíblica del diluvio, Dios está angustiado por el comportamiento de las personas que ha creado. En el marco monoteísta de Génesis, es Él quien decide enviar el diluvio y preservar con vida a Noé y su familia. Se le retrata reasignado a este curso de acción que tristemente es la única respuesta apropiada. Las versiones mesopotámicas proceden de una cultura politeísta y por tanto presentan a los dioses deliberando un consejo. La decisión de enviar el diluvio se describe como una reacción de furiosa frustración. A medida que avanza la historia, los dioses se muestran engañosos, miopes y absortos en mezquinas disputas. Esto es la tablilla del Gilgamesh que fue encontrada. Y dice, las aguas del diluvio también funcionaron como instrumento de Dios para la destrucción de la humanidad rebelde y por tanto para la liberación del remanente del pacto, de la opresión de los malvados. Las poderosas aguas fueron las sirvientes del Señor Todopoderoso en su ejecución de juicio redentor. En términos de procedimiento judicial, eran las aguas de la ordalía mediante las cuales se emitía un veredicto de justificación para el remanente piadoso y se declaraba la condenación y se ejecutaba el castigo contra los impíos. De hecho, no solamente a través de este acto del diluvio, sino que también a través de lo que las creencias mesopotámicas, cananeas y otras, se entendía que las aguas producían juicio. Cuando una persona no podía producir un testigo y había una persona que había entablado una demanda contra otro o un pleito, se traía esa persona y se lanzaba al río y se dejaba que el río o las aguas pudieran decidir si esa persona era inocente o culpable. En este caso, Dios está utilizando las aguas para traer juicio. Dice, las poderosas aguas fueron las sirvientes del Señor Todopoderoso en su ejecución del juicio redentor y por ende redimiendo a Noé, que era justo, y haciendo un tipo de salvación, que eso fue lo que fue el arca, un tipo de salvación para ellos. Procedimiento judicial eran aguas de la ordalía mediante las cuales se emitía el veredicto de justificación. O sea que a través de las aguas, porque eso fue un tipo de rite of passage, una transición a través de las aguas. Noé inclusive tuvo que pasar por esa transición mediante el arca, pero él sobrevivió porque fue justificado por Dios, fue hallado inocente con Dios y pudo sobrevivir eso y Dios lo protegió. También vamos a encontrar que la presencia celestial, por ejemplo, sobre las aguas del diluvio, proclamó que el Creador era también el juez soberano de toda la tierra y el fiel redentor de su pueblo. Otra cosa que vamos a encontrar era la de creación. Esto es algo que debemos considerar, lo que es una decreación. Recuerde que Dios creó a la humanidad, creó el mundo, creó todo lo que existe, pero cuando todo fue contaminado, tuvo que haber una decreación. Dios tuvo que eliminar todo lo que había hecho a través del diluvio para que entonces pudiera establecer un nuevo orden, una nueva creación. Establecer orden y una nueva creación.
Y eso fue precisamente lo que fue el diluvio. Dios elimina a aquellos malvados, los enemigos de su pueblo, los enemigos de aquellas personas que son justas, en este caso como Noé, establece una nueva creación luego de que las aguas bajan y Noé puede volver a salir para empezar lo que es una nueva etapa. La misma Biblia nos dice, cuando nosotros vemos que nos dice que Dios le dijo, cuando salieron ellos del arca, Dios le dijo que se fructificaran. Dice, capítulo 9, bendijo Dios a Noé a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva cuando los terminó de crear. Dice, capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves y los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios le dio el mismo propósito, la mismo rol, el mismo función a Noé, una vez él ha eliminado a todas aquellas personas que son malvadas y establece una nueva creación y le dice a Noé que se fructifiquen y se multipliquen. Ahora la responsabilidad de Noé como el que ha sobrevivido, el que está vivo, es mantener a aquella descendencia suya que sea imitador de Dios, que muestre el carácter de Dios y muestre lo que sea la imagen de Dios sobre la tierra. Tenía el mismo rol, la misma función y el mismo propósito que tenía Adán y Eva al principio. Solamente que ahora empieza Dios con un hombre, con su familia, para restaurar a toda la humanidad. Lo que sabemos que pronto, no tardó mucho en lo que la humanidad volvió a corromperse. Dice, en el Edén las profundidades oscuras y muertas se transformarían en el río que regaba el jardín de Dios y el árbol de la vida. La realidad tipológica primigenia que subyace a la imagen bíblica del río de la vida que emana del trono de Dios. Ezequiel 47:1 y Apocalipsis 22:1 y 2. De ahí que la presencia del Rey, de la gloria sobre las aguas, fueran una premonición de que las oscuras profundidades serían sometidas y llenadas, de que el reino de Dios surgiría con terrícolas reales hechos a imagen de Dios y reinando en su nombre, encargados a imitación de su creador, de la continuación del programa del reino de someter y llenar la tierra. Ese era el propósito de Adán y luego fue el propósito de Noé y su familia. Las profundidades y tinieblas incipientes se transformarían en un templo cósmico para la entronización, revelación de la gloria, luz divina. Más que eso, un templo vivente de espíritus semejantes a Dios sería engendrado y modelado en una santa morada del Señor de los ejércitos. La recreación desde la caída es necesariamente por medio de juicio redentor. Una obra de destrucción debe despejar el camino para la reconstrucción redentora. La recreación implica la descreación. Isaías 65:7. Daniel 7:11 al 14. Apocalipsis 20:11 al 21. 20:11 y 21:1, 21:4 al 5. De ahí que en el acontecimiento de la recreación del diluvio, las aguas del diluvio, de las que Dios hizo surgir el nuevo mundo, fueran empleadas primero por él para la decreación del viejo mundo. Entonces, ahí eso fue más o menos como que una introducción de lo que es la decreación. ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué tuvo que haber un diluvio? ¿Cuáles fueron las cosas o los argumentos que llevaron a la destrucción de toda la humanidad? Si Dios hubiera dejado la humanidad que siguiera como estaba, iba a llegar el momento que la misma humanidad se iba a destruir ella misma, porque la forma como ellos estaban conduciendo no iba paralelo a lo que Dios había establecido y lo que Dios había querido para la humanidad.
y sabemos que habían actos de injusticia y entre ellos mismos estaban haciendo cosas que Dios no había permitido. La Biblia nos habla de Noé. Recordemos que siempre Dios va a estar buscando una persona que quiera confiar en Dios, quiera imitar y ser la imagen de Dios. Dios siempre va a estar buscando una persona. La Biblia se trata de la continuación de lo que es el carácter de Dios y la imagen de Dios. Dios quiere que una persona pueda cumplir con el propósito, el rol y la función que Dios le dio a Adán, de ser su imagen en la tierra, de proclamar el Dios bueno, de adorar a Dios, de guardar el espacio sagrado y protegerlo. Por eso es que cuando Adán y Eva fallan en esto, Dios está buscando una persona y ya ve que la humanidad se fue al otro extremo y empezó a cometer actos que iban en contra de Dios. En vez de ser imagen, dejaron de ser la imagen de Dios por completo. Y luego consigue a Noé, que es una persona justa, una persona irreprochable, una persona íntegra, que Dios puede confiar la misión de mantener lo que es la imagen de Dios. Ahora vamos a ver lo que es ser justo o ser irreprochable. Dice, según Sarna Nahum, dice irreprochable. Estos términos cardinales del hebreo bíblico, sadik y tamim, se emplean aquí por primera vez sin definición, presuponiendo así una cualidad claramente reconocible de virtud favorecida por Dios. Como indica el Rambam, Sadik tiene su origen en la terminología jurídica e implica a alguien a quien se le concede la razón. O sea que esta palabra no solamente tiene que ver con lo que es una palabra en sí, sino que tiene que ver con el ámbito jurídico, una persona a quien se le concede la razón, que es su significado en textos como Éxodo 23:7, Deuteronomio 25:1 y Proverbios 17:15. Por consiguiente, el término sadik se utiliza aquí por primera vez sin definición, presuponiendo así una cualidad claramente reconocible de la virtud favorecida por Dios. Por consiguiente, el término sadik describe a alguien cuya conducta es irreprochable ante el juez divino. Recuerde que Dios pasó juicio sobre toda la humanidad y la humanidad no estaba a los estándares que Dios quería que la humanidad estuviera. Al revés, estaba haciendo actos de justicia y regando sangre inocente. Pero Noé fue hallado por el juez divino una persona irreprochable, una persona digna de estar delante de la presencia de Dios. Dice, el término tanim o tamim, que se encuentra sobre todo en contextos rituales, describe un animal de sacrificio o que se ofrendaba en el templo, que no tiene defecto, como en Éxodo 12:5 y Levíticos 1:3 y 10. Solo un animal así es aceptable para Dios. Solo un animal así es aceptable para Dios, dice Levíticos 22:17 y 25. Aplicado a los seres humanos, tamim adquirió una dimensión moral que connota sin mancha de falta moral. Esto es importante, que connota una persona sin mancha de falta moral. Por tanto, una persona de integridad intachable, tal individuo goza de la comunión de Dios, según los Salmos 15 y 101:6. El profeta Ezequiel, por otra parte, en Ezequiel 14 y 20, se refiere a Noé como uno de los hombres más justos de la antigüedad. Entonces, esta es la persona que Dios está buscando, la persona ideal, una persona que sea moralmente intachable, que sea sin mancha, y está hablando en el ámbito moral, que sea una persona justa, que sea una persona que pueda acercarse a Dios, porque sea una persona que porta la imagen de Dios. Y cuando estamos hablando de la imagen de Dios, estamos hablando del carácter de Dios, las cualidades de Dios. De esta persona es una persona que ha adquirido este tipo de carácter de Dios
practicando justicia y bondad, practicando lo que es ciertas leyes que han sido establecidas, y así puede ser hallado una persona intachable, una persona sin reproche. Dice, en cercano oriente, el cercano oriente antiguo, en todo el mundo existían nociones más o menos definidas de integer vitae celeris que parus, vida recta sin culpa. Esto también era cierto en el antiguo cercano oriente. Este ideal de una vida moralmente irreprochable no depende absolutamente de las ideas religiosas. Los mitos relatan la violencia, la mentira y el engaño entre los dioses adorados por los vecinos de Israel. El dios de las tormentas, por ejemplo, babilónico, Su, roba las tablas del destino a Enlil. La diosa egipcia Isis obliga cruelmente al dios Ra a revelar su nombre secreto. El griego Hermes instruye en el robo y el perjurio. Sin embargo, en un plano superior, las deidades se convierten en autores o guardianes de la ley moral. Estas personas y sus derivados pueden referirse tanto a un estado físico, estar físicamente limpio, en orden, duradero y sin daños, como a un modo de conducta moralmente positivo. Ser fiable, puro, recto, fiel, actuar correctamente. El dios solar babilónico Shamash es el descubridor y guardián de la verdad y la justicia. Kitu castiga la mala conducta y recompensa la conducta recta. Un concepto importante en el antiguo egipcio, que aquí esta palabra que significa recto, tanto en sentido físico como moral. A partir de este significado básico, la palabra quiere el sentido de recto, verdadero, justo, constante, y sirve para describir el orden divino que subyace en el mundo. La diosa, por ejemplo, Maat, es la encarnación de la verdad y la justicia. Un mortal que ama la verdad y vive una vida recta se describe como, me parece que la palabra ahí ha de ser Maat. O sea, que en el antiguo Medio Oriente tenían una percepción de una persona que era correcta. De hecho, existían, como hemos visto, deidades que eran responsables de mantener lo que era el orden, la justicia y la verdad. Y eso es importante porque nos dice que una persona que no seguía esto era destruida por los mismos dioses pensaban que debía ser destruida. Una persona que no seguía estos patrones. Cuanto más el Dios que pide que la humanidad viva de acuerdo a ciertos estándares, que viva de cierta forma. Dios mismo estableció los estándares desde un principio de cómo la humanidad debía representarlo. Dice, aspectos legales. Entre los participantes en una acción legal pública, Amós habla de un dispensador de justicia y un dober tamín en Amós 5:10. Esta última expresión se trata a veces como una frase construida y se interpreta como orador, abogado de los inocentes. Pero la analogía de Jolek Tamim, el que camina con integridad, sugiere en cambio la traducción, el que habla con integridad, un testigo cuyas declaraciones coinciden con la verdad. Naturalmente, el juicio de un autor bíblico refleja a menudo un criterio subjetivo. Jacob, que diferencia del salvaje y nómada Esaú, permanece en sus tiendas, es un hombre de buen carácter. Génesis 25, 27. Abraham debe caminar ante Dios y ser irreprensible. Tamín. En los versículos introductorios del libro de Job, el narrador describe a Job como un hombre irreprensible y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Hace que Dios confirme esta descripción. El versículo 8, en el relato del diluvio, no es descrito como un hombre justo, irreprochable en su generación. Génesis 6:9. A primera vista, la expresión Sadik Tamim, o un hombre perfectamente justo, parece pleonástica, pero el acento disyuntivo sugiere una interpretación mejor. Noé, hombre piadoso, fue irreprochable en su generación. Sir 44:17. En el lamento de Job, sin embargo, la misma secuencia de palabras puede entenderse como un
pleonasmo retórico. El Job se ha convertido en un Asmerreíl, aunque es un hombre perfectamente justo. El uso del término para caracterizar una forma de vida puede observarse con el uso del grupo de palabras en conjunción con las palabras para caminar y senda. O sea que estas palabras de una persona que es justa y es una persona moralmente justa también se combinan con lo que es caminar y senda. Halaj, el caminar en los mandamientos de Dios. Una persona que guarda los mandamientos de Dios es una persona justa. Dice, los derivados de tamim aparece en sintagma con halak, que halak es caminar. Por ejemplo, en todos estos versículos que están acá, que si usted va después, puede ir a la página de nosotros, mamarrajer.org, y ahí va a tener el PDF. Puede buscar todos estos versículos donde nos habla de, combina la palabra de una persona que camina de cierta forma delante de Dios. Esta persona se le llama una persona justa. Una persona que guarda los mandamientos se le llama una persona moralmente tamim. Una persona que es que practica la justicia y la bondad. Es una persona que se le llama una persona tamim, una persona irreprochable, porque tiene valores que reflejan el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en la humanidad. Eso es lo que Dios quiere que la humanidad haga. Que la humanidad siga los valores que son el carácter de Dios. Cuando la humanidad obtiene estos valores, la humanidad se vuelve una humanidad justa, que era precisamente lo que Dios quería. Se convierte en la imagen de Dios en la tierra. La Torre de Babel. Vamos a hablar un poquito de lo que es la Torre de Babel y su construcción. Y estamos viendo a través de todo esto, toda esta porción de esta semana, vamos a ver algo bien interesante. Desde el capítulo 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 11, vamos a ver lo que son las consecuencias de la transgresión de Adán. ¿Qué fue lo que pasó? La historia de qué fue lo que pasó. Cómo Dios, hay un contraste, cómo Dios quería que Adán fuera la imagen de Dios y qué fue lo que hizo la humanidad. Que hizo totalmente lo que Dios no quería que fuera la humanidad, precisamente fue lo que ellos hicieron. Y las consecuencias que cayeron sobre ellos por la forma de ellos conducirse. Desde el libro 12 en adelante hasta donde termina el libro de Génesis, vamos a ver cómo Dios está buscando una persona que pueda reflejar el carácter de Dios y ser la imagen de Dios sobre la tierra, que pueda caminar de acuerdo a las ordenanzas y estatutos de Dios y que pueda así reflejarle a las demás naciones que hay un Dios santo, justo y bueno, y que las demás naciones tengan interés en conocer a ese Dios, un Dios que no oprime a los demás, mientras que en el antiguo Medio Oriente todas las deidades eran opresivas, una deidad que le muestra a su pueblo, a las personas, lo que él quiere, mientras que en el antiguo Medio Oriente las deidades no mostraban su voluntad, lo que ellos querían, y una deidad que va a proveer, va a cuidar, va a bendecir a esas personas que están dispuestas a confiar en Dios y a ser su imagen en la tierra. Eso es lo que vamos a ver del capítulo 12 en adelante. Pero en este capítulo vamos a ver lo que quiso hacer la humanidad. ¿A dónde fue que llegó la humanidad en su querer ser como Dios? Tanto fue el enfoque de la humanidad de rechazar a Dios y querer ser como Dios, que los llevó a establecer y hacer esta gran torre de Babel, este Sigurot, que realmente era un templo, para ellos llamarse así, hacerse un gran nombre para ellos, rechazando toda conexión con Dios. Dice, la construcción de tipo piramidal, edificada en la estructura de Shinar, actual Irak, el nombre también hace referencia a la narración de Génesis 11, 1 al 9. Por ejemplo, la Torre de Babel era una antigua construcción llamada Sigurat, una pirámide escalonada con un santuario en la cima reservado a un ser divino. El pueblo construyó esta edificación en la llanura de Sinar para hacerse un gran nombre y evitar ser dispersado por la faz de la tierra. Génesis 11, versículo 4. Y nos dice de esta forma. Dice, y dijeron, vamos a leer desde el versículo 2. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente,
hallaron llanura en la tierra de Shinar y establecieron allí. Estamos viendo cómo la humanidad se está alejando más de Dios, porque dice que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre para si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea que la razón por la cual ellos quisieron hacer esto fue para ellos hacerse un gran nombre. En vez de engrandecer el nombre de Dios, el creador de la humanidad, el creador del cosmos, el que había creado todo lo que ellos tenían, ellos quieren hacerse un gran nombre para ellos. Eso es la misma historia de la humanidad, se sigue repitiendo una y otra vez. Es un ciclo. La humanidad quiere hacerse en sí un gran nombre, rechazando a Dios y estableciéndose ellos o queriendo establecerse ellos por encima de Dios. Dice, según el antiguo concepto del universo, la montaña funcionaba como un pilar del cielo, con su base plantada en la tierra y su pico alcanzando el cielo. La estructura era el punto de encuentro del cielo y la tierra. Por ello, la gente consideraba la montaña como el lugar de residencia y actividades divinas. En lugares de mejor actitud, como la llanura de Génesis 11:2, se construyeron sigurots en lugar de montañas. El famoso sigurat de Babilonia se llama Etemenaki, que significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. Otros sigurots también tienen nombres similares. Entonces, ¿por qué Dios se enojó tanto cuando ellos quisieron construir esto? Si representa un tipo de templo, porque la adoración no iba dirigida a Dios, para empezar. De hecho, creo que lo tengo acá en algún lugar. Sí, vamos a ir acá porque si no me voy a adelantar. Pero dice, la montaña sagrada desempeñó un papel importante en la mayoría de las religiones de antigüedad. Enraizada en la tierra, con la cabeza perdida en las nubes. Se consideraba el punto de encuentro del cielo y la tierra y como tal el escenario natural de la actividad divina. Se creía que los dioses tenían su morada en sus alturas, constituyendo el canal obvio de comunicación entre las esferas celestiales y terrestres. La montaña sagrada era considerada centro del universo y el ombligo de la tierra. Esto era como ellos consideraban estos tipos de templos. De hecho, es importante que nosotros consideremos estos templos, esta forma, los sigurot, porque cuando nosotros estudiemos todo lo que es más tarde las otras porciones en Canaán y la forma de construir templos y por qué muchas veces, por qué los paganos adoraban en montañas y por qué el pueblo de Israel muchas veces construyó lugares altos, que todos, especialmente los profetas, nos hablan y construyeron lugares altos y paganos para esta deidad y para esta deidad. Tiene que ver con eso, lo que representaba los lugares altos en el antiguo Medio Oriente. Dice, hacernos un nombre. Nombre aquí probablemente connota monumento, como el Isaías 56:5. Este significado se desarrolla a partir del hecho de que los nombres de la mayoría de los reyes importantes de Mesopotamia estaban asociados a grandes proyectos de construcción destinados a asegurar la fama eterna del monarca. El nombre y los títulos reales se inscribían en ladrillos y sellos cilíndricos que se depositaban en los cimientos de los sigurot. Así, una inscripción del templo de Judá en Lagash registra que a causa del gran nombre que se hizo, fue recibido entre los dioses en su asamblea. Nabucodonosor, que restauró el sigurot de Babilonia, registra en una inscripción conmemorativa: fortalecí las fortificaciones de Esagila y Babilonia e hice un nombre eterno para mi reinado. Entonces, ¿por qué se enojó Dios tanto de que ellos querían hacer esta torre y este espacio? Dice, por ejemplo, Génesis 1:11, 1-9, se dan tres interpretaciones sobre el pecado del pueblo o de la humanidad en este caso. La desobediencia. El pueblo desafió el mandato de Dios de llenar la tierra, porque se quiso quedar ahí en ese espacio, en Sinar, y no poblar la tierra. Génesis 1:28, 9:1-7. Al asentarse en Sinar. Génesis 11:2.
el descontento, el pueblo o la persona, la gente insatisfecho con su condición de criatura, construyó una torre o un templo o torre templo para ascender a ella y llegar a ser como los dioses. Génesis 11:4. Nosotros nunca vemos en la historia que ellos pensaban que Dios iba a morar ahí o que alguna deidad iba a morar en ese espacio, sino que ellos querían subir y ellos mismos hacerse un gran nombre. No, en ningún lado reconocen a Dios como creador. Y la soberbia decidieron engrandecerse a sí mismo. Génesis 11:4, que dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. El relato de la Torre de Babel marca la transición entre el origen de la creación de Génesis 1 al 11 y el origen de Israel, que empieza en el capítulo 12 con el llamamiento de Abraham, que Dios llama a Abraham hasta el 50, que Dios llama a Abraham para que salga de su tierra y se vaya a la tierra que él le va a mostrar. El nacimiento de lo que va a ser un futuro Israel. Y esa es la porción de Noah. Yo sé que tiene muchas más información que podríamos tal vez hablar por mucho rato, pero en un tiempo limitado es algo que podemos hablar de cómo la humanidad fue de mal en peor hasta que llegó hasta que Dios tuvo que destruir la humanidad excepto a Noé y su familia, cómo Dios hace una nueva creación de Noé y su familia y cómo la humanidad ahora quiere hacerse un gran nombre. En vez de ser la imagen que Dios quiere que la humanidad sea, se quiere hacer un gran nombre para que ellos sean engrandecidos y no sea engrandecido el nombre de Dios. Ese ha sido el deseo de Dios siempre, que la humanidad lo pueda honrar a Él, que la humanidad pueda ser su imagen, que Dios pueda proveerle, que Dios pueda cuidar de la humanidad. Y la humanidad siempre ha rechazado a Dios y ha querido establecerse a sí mismo por encima de Dios. Espero que esto sea de bendición. Y para más información siempre puede ir a la página de nosotros, mamarragel.org, y allí puede encontrar lo que son los videos y PDFs y alguna otra información. Shalom.